Esta es prueba de audio. Esta es prueba de audio. Uno, dos, tres.
Hola, muy buenos días. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Tendremos un seminario muy interesante, tal como lo estuvimos compartiendo en los mensajes y en las invitaciones. Vamos a tocar el tema de la química analítica y cómo fortalece la inocuidad alimentaria pensando en el comercio internacional. Soy Antonio Camacho, encargado y responsable de compartir con ustedes esta información. Muchas gracias por su participación. Les recuerdo que las preguntas, comentarios, dudas que surjan a lo largo del seminario serán contestadas al final. Les pido que lo hagan a través del chat de la aplicación para que podamos de esta manera tener una interacción. Quienes nos siguen a través de YouTube pudieran también mandar correo para nosotros después contestar estas preguntas. Muchísimas gracias, gracias por su participación. Iniciamos entonces con nuestra sesión del día de hoy, hablando precisamente de un punto bien crítico, bien importante, la química analítica como una herramienta en la inocuidad alimentaria. Quisiera pues aprovechar para agradecer el apoyo de nuestro equipo de Mercadotecnia que graba esta sesión para que esté a su disposición también como un video en nuestro canal de YouTube. Parte de lo que vamos a revisar hoy, y no se trata de ser muy profundos o muy detallados en la sesión, vamos a tocar las generalidades sobre la relación entre la química analítica y los alimentos. Vamos a también explorar algo de las regulaciones que existen y el porqué de estas regulaciones y los ejemplos de algunas aplicaciones. Es importante que podamos tener claro que no vamos a ser demasiado detallados. Eso quiero insistirlo para que podamos tener esto en mente. Sí, vamos a revisar dentro de los aspectos. Primero vamos a ver la parte de la relación de la química analítica y los alimentos. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son pues los obstáculos o algunos de los principales problemas que tenemos cuando trabajamos en alimentos como matrices? Desde el punto de vista de la química analítica, pues la primera es que es una gran variedad de productos con diferente naturaleza química. Tenemos de origen vegetal, de origen animal, bebidas, alimentos procesados, y dentro de esto tenemos pues matrices que tienen una gran cantidad de agua, que tienen pigmentos, azúcares, tienen grasas, pueden tener un pH bajo, pueden tener un pH alto, también pueden tener muy poca agua, y todo esto representa un reto muy grande cuando trabajamos con la química analítica. Uno de los puntos que debemos tener claros es que así son la naturaleza de estas matrices de los alimentos, y que los analitos que vamos a trabajar son analitos muy, 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 muy diversos. Me están haciendo notar algunas personas que no escuchan. Nada más quiero estar seguro que sí todos podemos escuchar, o es un problema particular de algunas personas. En la sesión de preguntas y respuestas podrían, en la sección, alguien comentar que efectivamente se escuche. No he recibido notificación de nuestros compañeros de mercadotecnia. Sí, me comentan que sí escuchan bien, entonces seguramente es una situación adicional y particular. Gracias por comentarlo. Bueno, continuamos. Les decía que pues los analitos son muy diversos y las matrices son muy, 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 muy diversas. Es por eso que el reto analítico
pues es muy grande. Y además, aunado a la parte de la matriz y de los analitos que vamos a buscar, pues tenemos una gran división entre qué es lo que queremos hacer con la caracterización o el análisis de nuestros alimentos o de los productos que forman parte de los alimentos y bebidas. Es algo que por ejemplo, podemos enfocar a qué sí debe estar en el alimento y nos enfocamos a las pues características nutricionales de los mismos alimentos, ¿no? Pues debe haber productos que generen una fuente calórica, grasas, vitaminas, antioxidantes, minerales. También es probable que en la elaboración de los alimentos, cuando estos son procesados, pues se tengan que agregar algún tipo de preservadores y de aditivos, pero también exaltar o resaltar colores a través de colores artificiales o naturales, pues eso es lo que se supone que debe estar en la fórmula. Platicaba hace tiempo con un productor agropecuario y que decía que ha cambiado mucho la forma de percibir, por ejemplo, el huevo y el color de la yema del huevo. Un color diferente en la yema del huevo puede no representar una diferencia nutricional, pero sí representa una situación de que no sea atractivo para el cliente, para el consumo. Y eso ha ido cambiando con el tiempo. Entonces son algunas de las ideas que podemos rescatar y que nos invitan a darnos cuenta cómo la química analítica en la industria de alimentos tiene un reto muy, muy, muy grande. Pero además de aquello que debe estar en el alimento y que se controla, pues también está aquello que no debe estar. Ordinariamente estamos hablando de sustancias, moléculas, elementos, eh, microorganismos que pueden causar un daño a nosotros como los consumidores. Entonces estamos hablando de la parte de seguridad alimentaria o como lo manejamos la inocuidad alimentaria. Y dentro de la inocuidad alimentaria, pues existe una gran cantidad de compuestos, de moléculas, de elementos que van a dar, pues pueden ser un riesgo para la salud porque producen enfermedades, pueden generar a largo plazo enfermedades o en el corto plazo también intoxicaciones agudas, crónicas y demás. Y yo quiero resaltar, además de estos dos aspectos, pues cambios que se han dado recientemente en nuestro país, en México, que tienen que ver con la etiqueta que los alimentos deben presentar para alertar sobre excesos de algunos componentes de la fórmula que pueden representar un daño cuando el consumo es excesivo, ¿no? Como sal, sodio, como azúcares, la parte calórica, grasas y etcétera. Todo eso solo podemos trabajarlo en la medida en que echamos mano de la química analítica. Y ese es el primer punto y el gran reto que representa trabajar con toda esta, pues toda este panorama tan grande que para los que nos dedicamos a la química analítica, pues representa también un campo muy vasto de trabajo. Ahora quisiera enfocarme en la parte de algunas regulaciones para después, partiendo de ellas, trabajar con las aplicaciones o algunos usos o algunos retos y cómo se solucionan en la parte de esta relación entre la química analítica y las regulaciones. El primer punto que quiero resaltar es que dentro de nuestro país, México, pues uno de los grandes motores de la economía, pues es la exportación. Y dentro de lo que exporta México, en este cuadro que tiene ya algunos años, pero me pareció muy, muy
fácil de percibir o de entender es la cantidad de lo que México exporta hacia Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y algunos países de Asia como ejemplo, donde podemos resaltar que uno de los principales mercados en general, y eso no es nuevo, para el mercado mexicano de exportaciones, precisamente nuestros vecinos del norte de los Estados Unidos. Eh, Hay quienes dicen que pues ciertamente es una potencia México en la parte de alimentos, o sea, una parte importante de esto que se exporta de México hacia Estados Unidos, pues tiene que ver con los alimentos y no nada más Estados Unidos. De acuerdo con algunas publicaciones más o menos recientes, hace un año, hablan de que andamos más o menos en el orden del lugar número 10 como país exportador de petróleo. Perdón, de petróleo, no de alimentos, discúlpenme. Esto lo que nos lleva es a poder valorar la importancia que tiene la industria en nuestro país. Y pues poniéndole un número, estos son datos oficiales del 2018, pues estamos hablando de una cantidad enorme desde el punto de vista económico y esto pues representa algo que debemos atender y entender. Según este documento y la información de la Zagarpa, pues estamos hablando de más de 23 mil millones de dólares en nuestro mercado en el área de alimentos hacia el comercio hacia Estados Unidos y se lleva de calle a cualquier otro país al que exportamos o región. Y pensando en esto, en que nuestro principal mercado de alimentos es Estados Unidos y la importancia económica que esto representa para nuestros alimentos, pues entonces tendremos que considerar las regulaciones que tiene este país, porque si queremos vender hacia allá, pues tendremos que cumplir con lo que ellos nos piden. Y recientemente, hace unos cuantos años, pues hubo una modificación a la regulación donde ponen mucha atención en la parte de la prevención, donde, insisto, la responsabilidad de la seguridad alimentaria ya la ponen mucho en los productores y los que procesan los alimentos. Y de acuerdo a la información que existe disponible, pues la cantidad de empresas que producen alimentos, de los alimentos que se consumen en Estados Unidos, son empresas que no son o no están localizadas en el territorio de los Estados Unidos. Y eso lleva a un control más estricto de todos los países que exportamos hacia allá. Y pues ese es un punto fuerte de revisión dentro de lo que esta regulación va dictando. Dentro de este documento, de esta acta, que insisto, tiene unos cuantos años de que fue modificada esta regulación, pues hace énfasis en algunos aspectos muy, muy importantes y que tienen que ver con microorganismos, contaminación química, alérgenos y en la parte de autenticidad del producto y fraude, en el sentido de que si la miel es miel o es una preparación sintética, ese tipo de cosas. Y es entonces donde los productores y los que procesan alimentos son los que se tienen que asegurar que estos alimentos sean seguros. Por supuesto que hay una vigilancia muy estrecha de parte de la autoridad, donde la parte instrumental es clave en estas pruebas. Pero además es necesario llevar un control de calidad, aseguramiento de calidad, de la documentación que respalda precisamente todos estos resultados y que nos dan la confianza en lo que estamos consumiendo y, bueno, en el mercado de los Estados Unidos. Es importante resaltar que no es lo único que se regula. A nivel mundial existen varias organizaciones que van marcando la pauta. En la parte europea, algo muy, muy utilizado es el Codex Alimentarius,
donde muchas organizaciones participan y van dictando qué puede o no estar presente en qué tipo de alimento, y también nos lleva a los límites de máximos permisibles para aquellos compuestos que son perjudiciales, que pueden ser tóxicos desde el punto de vista químico o que pueden producir alguna enfermedad, hablando de microorganismos. Y por supuesto la AOAC, que también tiene una participación importante de muchos países. Es aquí donde debemos tener muy claro hacia dónde tenemos o queremos trabajar en esta búsqueda de nuevos mercados, pero también es importante considerar que aun y cuando tengamos diferentes regulaciones, la experiencia nos dice que se parecen mucho los requisitos. Por eso el día de hoy trabajaremos, como comentaba hace un momento, en las regulaciones y en lo que pide los Estados Unidos, por ser el mercado más grande y donde naturalmente exportamos con mayor facilidad. Y dentro de estos aspectos, pues vamos a trabajar con estos grupos de aplicaciones. Vamos a comentar algo sobre plaguicidas, alérgenos, medicamentos veterinarios, micotoxinas, metales pesados, patógenos, microorganismos patógenos, algo sobre partículas extrañas. Hasta ahí llega la parte de seguridad alimentaria directamente del alimento, pero también tendremos que comentar algo sobre contenedores y empaques. Y finalmente hablaremos de algunas aplicaciones para trabajar sobre la parte de adulteración de los alimentos. Eh, Dentro de todo esto, definitivamente aquello que se lleva pues la mayor atención de gobiernos y agencias reguladoras es la parte de los plaguicidas. Yo quiero hacer mención que el plaguicida como tal es una consecuencia de una modificación en los sistemas de producción agrícola, y que la percepción y el interés del consumidor hacia tener alimentos libres de compuestos orgánicos sintéticos, vamos a ponerlo así, los llamados alimentos orgánicos, van a empujar a tener un mayor control de la presencia de estos grupos como los plaguicidas. Estos plaguicidas engloban a cualquier compuesto tendiente a controlar la propagación, reproducción o incluso la presencia de diferentes grupos biológicos. Malezas, se utilizan herbicidas, hongos, se utilizan fungicidas, para los insectos, insecticidas, para control de roedores, rodenticidas, para control de algas, para control de aves, moluscos, ácaros. Todos estos son diferentes grupos biológicos y obviamente el compuesto químico que permite controlar un hongo o una maleza no necesariamente va a ser el mismo que se utilice para controlar aves, entendiéndolas como plagas, o moluscos, algún caracol o un ácaro. Es diferente. Sin embargo, el efecto que produce como elemento tóxico hacia nuestra salud, la salud humana, pues se presenta en cualquier grupo químico de los utilizados para control de plagas. Pero no toda la historia es mala. Los plaguicidas en general ayudaron a un incremento exponencial de la disposición de alimento en el mundo. Y yo quiero agregar que no solamente son plaguicidas, sino cualquier agroquímico como mejoradores de suelo, hormonas, hay una cantidad enorme de agroquímicos. Estos han ayudado a incrementar la producción de alimento y ha permitido que mucha población en el mundo tenga acceso a al alimento, ¿no? Al alimento mínimo. Ciertamente hay una inequidad en la disponibilidad de alimento en el mundo, pero sin los agroquímicos esto no hubiera sido posible
al menos disminuir esa brecha de acceso al alimento. Entonces, los plaguicidas como tales, pues son indispensables en los sistemas de producción actuales. Por ejemplo, hablando de la producción de alimento en sí mismo, si se usan los plaguicidas, se considera que se puede perder hasta el 40% de las cosechas, pero si no se usan, se puede perder hasta el 80% de las cosechas. Es ahí donde podemos tener una idea de la importancia. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ha habido un mal uso de los agroquímicos en general y de los plaguicidas que nos llevan a tener efectos nocivos sobre la salud. Hay plaguicidas que tienen una vida media, es decir, que están presentes químicamente sin degradarse durante muchísimos años y que lleva a, por ejemplo, a la contaminación del agua. Se aplica el plaguicida es llevado por el agua hacia el suelo y subsuelo y finalmente llega a las fuentes de agua a través de pozos, el agua freática, entonces puede estar contaminada. Puede producir resistencia en las mismas plagas que se están combatiendo y al final del día, pues podemos alimentarnos, pero nos estamos intoxicando, ¿no? Y hay algunas enfermedades muy complicadas como cáncer o algún otro tipo de intoxicaciones, algunas por ejemplo con metales pesados que causan un daño muy fuerte y por eso son regulados. Aquí también quiero hacer mención que por una mala práctica global, en algunos países se prohíben algunos plaguicidas y quienes fabrican los plaguicidas y tienen todavía alguno que ya prohibieron en su país de origen, pues se lo llevan a otros países con regulaciones más laxas y ahí lo utilizan. Y luego viene el problema, si, no sé, pensando en Estados Unidos, Europa, que se prohíban algunos plaguicidas, los venden en México los utilizamos y luego queremos vender en Estados Unidos, por ejemplo, y no podemos porque está presente ese compuesto que está prohibido de origen. Entonces el control se está tornando cada vez más estricto. Y el problema que se presenta es, bueno, ¿cuántos hay? ¿Cuántos existen? Existe una cantidad enorme. Según las estimaciones y de acuerdo con el contacto que hemos tenido con laboratorios que se dedican a monitoreo de plaguicidas en alimentos, el número total de compuestos como plaguicidas que monitorean en forma regular anda entre 100 y 500 en México. ¿Quién puede monitorear 500? Pues quien tiene la capacidad analítica para hacerlo, porque no es sencillo. Aquí en la lámina mostramos, bueno, de que se considera que hay más de 1000 usándose actualmente en todo el mundo. La realidad es que son más, pero esos son como que los más comunes y en los que se les pone más atención. Y el enfoque analítico para poderlos monitorear empieza con cromatografía de gases. Es lo más común y lo que tiene más tiempo realizándose, utilizando detectores selectivos. Estos detectores selectivos permiten ver el compuesto de interés y no ver la matriz o las interferencias. El problema es que no todos los compuestos tienen la misma naturaleza química y entonces no todos los compuestos responden al mismo detector. Y eso me obliga a tener más de un equipo para poder ver todos los compuestos. Se presentó ya hace algunas décadas una alternativa en el uso del acople de espectrometría de masas con cromatografía de gases que incrementa la cantidad de compuestos que se pueden monitorear. Sin embargo, las regulaciones y las exigencias de los diferentes gobiernos empujan a disminuir la cantidad que debe ser cuantificada y ya el cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas, digamos, de baja resolución
o de los modelos más económicos, digámoslo de esta forma, que es el cuadrupolo sencillo, no llega a ver todos los compuestos a la concentración que ya se nos exige. Y es entonces en donde se busca trabajar con técnicas que permiten eliminar el efecto de matriz o la interferencia que algunas matrices dan. Y entonces trabajamos ya con acoples de masas-masas, que es gases con triple cuadrupolo, masas-masas, o líquidos con triple cuadrupolo, también masas-masas. También hay arreglos de trampa cuadrupolo, trampa TOF, QTOF, hay varios arreglos, pero estos son los más comunes y los más utilizados en las regulaciones. Entonces, este ha sido el caminito de usar solamente cromatografía de gases, ahora proponer el uso de sistemas de cromatografía de gases y de líquidos con espectrometría de masas-masas. Ese es el objetivo, pero nos seguimos enfrentando a problemas en función de la naturaleza de los compuestos que estamos monitoreando. Si vemos en el eje de las X el aspecto de polaridad y en el eje de las Y el peso molecular, vemos que los compuestos más volátiles, de polaridad más baja y de peso más pequeño, moléculas más pequeñas, son más fácilmente monitoreados a través de cromatografía de gases, perdón, de cromatografía de gases con masas y masas-masas. Es indispensable que los compuestos sean térmicamente estables, pues es así el aspecto general. Y líquidos masas tiene una posibilidad de uso mayor, con polaridades que son más altas y pesos moleculares más altos. Hay incluso la posibilidad de trabajar con compuestos que son térmicamente lábiles, y eso ayuda a que se complementen estas dos técnicas. Pero el problema es que no existe una sola para monitorear todo. Voy a comentar más adelante una propuesta que tenemos para poder monitorear en un solo sistema compuestos de baja polaridad y alta polaridad, de bajo peso molecular y alto peso molecular. Lo comentaremos más adelante, pero aún así no cubre todas las necesidades que se tienen en la química analítica para la inocuidad, hablando de plaguicidas. Aquí hay algunas alternativas. Estos son dos arreglos que tenemos para monitorear precisamente los plaguicidas, donde podemos monitorear pues una cantidad mayor a 1000 compuestos, cumpliendo con las regulaciones, pero sobre todo, y eso pues resulta importante, con un costo que es atractivo, porque al final, si tenemos un laboratorio de servicios, si tenemos un laboratorio dentro de una organización en una industria de alimentos, pues también es importante ver el costo del análisis. ¿Por qué trabajar con masas en lugar de solamente cuadrupolo sencillo en el acople, por ejemplo, gases-masas? Aquí hay una imagen donde trataremos de explicarlo. Cuando trabajamos con cuadrupolo sencillo, la técnica que nos permite monitorear los compuestos a los mejores límites de detección y cuantificación es el monitoreo de ion selectivo, SIM. ¿Qué es lo que ocurre con SIM en el cuadrupolo sencillo? Pues que tenemos una señal buena, pero tenemos una interferencia grande. Entonces, la señal del ion que me interesa puede no necesariamente verse a las concentraciones que queremos o que necesitamos. Cuando se trabaja con masas en triple cuadrupolo, trabajamos con el monitoreo de iones que son producidos en una celda de colisión y que nos da un valor diferente, más pequeño de señal, o sea, tenemos una intensidad menor, pero podemos eliminar en gran medida la interferencia de los iones
que no son del de interés. Y si revisamos este pico que está aquí con el pico obtenido en triple cuadrupolo, pues podemos cuantificar mejor y obtener una mejor reproducibilidad para mayor confianza en el número que tenemos, que estamos reportando. Se considera en términos generales que la detección utilizando los MRM puede llegar hasta 10 veces mejor límite de detección que solamente con SIM. Y ese es precisamente el objetivo o la razón por la que se utilizan los triple cuadrupolos, además del mayor número de compuestos que se pueden monitorear. Lo comentaremos más adelante. Este es un ejemplo utilizando dos modelos de acoples gases masas de la marca Shimadzu entre el modelo de cuadrupolo sencillo y el modelo de triple cuadrupolo, donde buscando el mismo compuesto tenemos una gran interferencia o interferencias con el cuadrupolo sencillo que son casi despreciables cuando trabajamos con el triple cuadrupolo para tres tipos de matrices plaguicidas en alimentos, muestras ambientales y muestras biológicas. Y este es precisamente el objetivo de utilizar los triples cuadrupolos, pero comentaba que no nada más es eso, sino es el número de compuestos que puedo monitorear en el menor tiempo posible. Cuando tenemos análisis cortos, pues podemos realizar mayor número de análisis y la productividad en el laboratorio se incrementa. Y eso ayuda a que los costos por muestra disminuyan. Este gráfico es utilizando como ejemplo plaguicidas en manzana, que es una matriz relativamente limpia, pero nos da una idea de que en menos de 10 minutos podemos tener 360 plaguicidas en este ejemplo, monitoreados, cuantificados con límites de detección de acuerdo a lo que piden las regulaciones. El problema es que a veces tenemos compuestos polares, a veces son compuestos no polares, a veces necesitamos hacer modificaciones en la ionización, cambiar las condiciones propias de la detección con las energías de colisión, los iones padre, los iones producto. Es una situación que se complica y necesitamos, si queremos hacer análisis cortos, como este de menos de 2 minutos, es indispensable que tengamos la capacidad analítica de realizarlo. Este es un ejemplo similar al anterior, pero utilizando tres matrices, manzana, tomate y menta, y cómo una de las capacidades que tienen los triples cuadrupolos que tenemos en Shimadzu es poder hacer cambios en el modo de ionización muy rápido, de manera que me permite realizar hasta 1819 en este ejemplo, transiciones para poder monitorear tanto en modo positivo como en modo negativo 646 plaguicidas en 10 minutos, que eso es lo que está presentado aquí en el gráfico. Obviamente, si modificamos las condiciones y trabajamos con una mayor separación cromatográfica en un tiempo más largo, podemos tener pues mayor capacidad, pero como insisto, uno de los puntos importantes es el costo por muestra, y en la medida que sean más rápidos los análisis, pues podremos tener mejor retorno de vender más los análisis, tener mayor número de análisis por unidad de tiempo. Este es otro ejemplo, 25 picos en 9 segundos, donde tenemos un RSD promedio de 3%, entre 1 y 6%, que son valores muy buenos cuando estamos hablando de cuantificación en el orden de partes por billón, ppbs. Esto es crítico porque cuando tenemos matrices incluso más complicadas como el aguacate, donde hay una gran cantidad de grasas, quienes hayan trabajado con esta matriz saben lo que significa sacar los plaguicidas de esta matriz, pues es importante tener una herramienta que nos permita trabajar con este tipo de matrices incluso tan
tan complicadas por su naturaleza química. Es ahí uno de los aspectos que debemos considerar, pero también ver que nuestro sistema responda a lo largo del tiempo de la misma manera. Porque si tenemos que estar haciendo reajustes, verificaciones del desempeño cada, no sé, 50 muestras o 20 muestras, pues al final resulta muy caro el utilizar este tipo de compuestos en este tipo de matrices, porque tenemos que estar verificando, porque dudamos del desempeño del equipo. Y en este gráfico estamos trabajando con 3 matrices, manzana, menta y tomate, con 1, 2, 3 compuestos diferentes, están aquí puestos en la parte inferior, y vemos cómo en un trabajo continuo de 72 horas tenemos prácticamente el mismo desempeño. Un RCD 3.7 para la manzana, para el tiofanoxulfano, un 3.4 para menta, 3.4 para tomate. Este tipo de comportamiento pues nos da mucha confianza y dice, bueno, pues al menos por 3 días de uso continuo tengo un desempeño muy bueno. Y tenemos mejores desempeños para otros compuestos como los indicados en la parte inferior. Esa es parte de lo que necesitamos tener en la instrumentación para poder confiar en el resultado. Decíamos ya anteriormente que tenemos un problema por la naturaleza química de nuestros compuestos, compuestos más polares, compuestos menos polares, compuestos más volátiles, menos volátiles, moléculas más grandes, más pequeñas, que nos exigiría, en términos muy generales, pues contar con varios equipos. Hay una propuesta que hemos venido manejando en Shimadzu ya de tiempo atrás, que es trabajar con una técnica diferente que me ayude a no tener que trabajar con varias técnicas analíticas, y esta le llamamos cromatografía unificada, y lo que tiene de diferente es que utilizamos extracción en fluidos supercríticos y cromatografía de fluidos supercríticos. Para quienes no estén familiarizados con la técnica, un fluido supercrítico es un gas que se lleva a una condición de presión y temperatura que lo hace comportarse como un solvente, el punto supercrítico, y el gas que se utiliza ordinariamente aquí es dióxido de carbono. El dióxido de carbono es llevado a ese punto supercrítico y se comporta como si fuera un solvente de polaridad intermedia, y eso ayuda a que no tengamos que utilizar algunos de los solventes que utilizamos ordinariamente, tanto en la extracción como en la cromatografía misma. Y una ventaja que tiene es que se puede acoplar sin problema a la espectrometría de masas, que es este componente que está aquí al lado derecho. ¿Cómo es como podemos entender un poquito esta parte? Bueno, si comparamos la técnica de preparación de muestras de Ketchers, que es bastante popular en este momento, porque incluso esta técnica ya ahorra mucho tiempo, pues tenemos nada más en la parte de preparación de muestras, 35 minutos, algunos se tardan más, otros un poquito menos probablemente, en realizar todas las etapas que nos da o nos indica esta técnica y el uso de estos sistemas de extracción de Ketchers. Y después trabajaríamos algunos analitos por cromatografía de gases acoplado a masas y otros por cromatografía de líquidos acoplado a masas. Cuando utilizamos fluidos supercríticos, la parte de extracción se lleva en 5 minutos. ¿Cómo se realiza? Se toma la muestra, se homogeniza, se le pone un absorbente, se mezcla y se pone en un recipiente por donde se hace la extracción directamente utilizando el CO2 como fluido supercrítico. Y tenemos cromatogramas de este tipo, por ejemplo, 500 plaguicidas con diferentes polaridades que ordinariamente me exigen el uso de gases masas y líquidos masas.
tenemos entonces un ahorro. Si los compuestos de interés están dentro de esto, pues ya me ahorré un equipo. En lugar de tener un gases masas triple cuadropolo y un líquidos masas triple cuadropolo, tengo un solo sistema unificado y eso me ayuda a tener mucho mejor rendimiento. La parte económica ahí impacta mucho, pero además, al tener CO2 como fluido supercrítico, disminuyo los solventes que voy a utilizar en la parte de tratamiento de la muestra, disminuyo los solventes que utilizo durante la parte de separación y además la metodología que se utiliza para hacer las separaciones alterna a lo que tenemos en los métodos más tradicionales. Esa insisto, es una propuesta, está teniendo pues mucha aceptación, no es nueva. La técnica de fluidos supercríticos empezó a desarrollarse y a trabajarse ya comercialmente por allá por los 80, 70, 80 del siglo pasado. Entonces ya estamos hablando de 30, 40 años de uso, pero no había sido trabajada al nivel que ahorita tenemos. Entonces es una invitación a que la consideremos y que tengamos en mente. Otra forma de trabajar o de pensar es en función del tipo de compuesto. Unos compuestos que recientemente han pues estado en las noticias es, por ejemplo, el glifosato, que es un herbicida muy utilizado y es muy utilizado porque es de muy fácil acceso. Pero el problema es que el glifosato representa un problema fuerte en la parte analítica, en su separación, en su detección. Ordinariamente, por su naturaleza polar, se hace una derivación, se le pega ahí un trimetilsilil, por ejemplo, para hacerlo más, menos polar, vamos, y que este nos permita hacer una buena separación, pero se torna bien complejo hacer todo esto. Hemos encontrado condiciones que permiten hacer esta separación sin necesidad de realizar la derivación. Y esto pues ayuda ya en la práctica, ayuda mucho en la disminución de los costos. Aquí está un ejemplo de 3 de los compuestos que se monitorean juntos en esta técnica, que es y rápido, menos de 20 minutos ya tenemos un muy buen desempeño. Y bueno, pues están presentes en un montón de matrices, ¿no? Tenemos cerveza, agua mineral, jugo de manzana, vino, tanto blanco como rojo, tés, cafés, pues están presentes. Entonces es importante tener en cuenta que hay que monitorearlos, ¿no? Entonces, sí nos ayudan a eliminar la maleza, pero es un compuesto considerado como cancerígeno. Entonces, todos estos aspectos que ahorita comento, sí vale la pena que los tengamos presentes al momento de elegir la forma en la que vamos a trabajar con nuestro sistema analítico. Ahora nos movemos a otro grupo de compuestos que por su efecto en la salud, pues representan cada vez una importancia mayor, que son todos aquellos alérgenos que están presentes. Hay algunos alérgenos que son muy claros y muy fáciles de identificar directamente, como por ejemplo el cacahuate, algunas almendras y otras nueces, alergias a algunos mariscos o pescados, pero también hay la alergia hacia productos lácteos, huevo, trigo, soya, y la lista crece y crece y crece y crece. Estos son los más comunes, al menos para el mercado americano, que es muy parecido a lo nuestro en la parte de alimentos. Y el detalle es que cada vez se regula más la presencia de los alérgenos y necesitamos estar preparados para monitorearlos. La naturaleza química de los alérgenos, pues no es muy, no es, o sea, no es un solo compuesto o un solo tipo de especie química. Casi siempre los alérgenos tienen una naturaleza proteica y como fragmentos de proteína o proteínas completas,
pues existen 3 técnicas básicas para hacer el monitoreo, ¿no? Hacerlo por PCR, donde buscamos el DNA que da, que codifica para los alérgenos, pero esto tienes que buscar uno por uno, es decir, voy a buscar el alérgeno tal del cacahuate. Ah, bueno, pues desarrollas una metodología para buscarlo. No, pues ahora lo voy a buscar en la almendra, lo voy a buscar en el camarón, eso hace que haya muchas técnicas que tengan que realizarse. Otra técnica que se utiliza, que es una técnica de inmunoensayo, es ELISA, en donde utilizamos anticuerpos contra los antígenos y que generan una respuesta visual, vamos a decirle, sí hay un cambio de color, una reacción de color. Pues es más barato, pero también tenemos que trabajar con alérgenos específicos y la probabilidad de que se generen falsos positivos es alta y también falsos negativos. Y ahí es en donde dice, bueno, ok, a lo mejor vale la pena o no. Lo que hacen algunos laboratorios es que los alérgenos los monitorean en forma de screening por ELISA y cuando sale positivo ya se van a alguna otra técnica. Algo que no se utiliza con mucha frecuencia es utilizar líquidos masas y ahorita les voy a comentar al final por qué líquidos masas. ¿Cuál es la ventaja analítica que me da mayor posibilidad de monitorear alérgenos de diferente naturaleza y origen? Es más selectivo y sensible y al final el costo por muestra baja muchísimo. A lo mejor al inicio el costo es grande, sí, a lo mejor la inversión inicial sí, pero ya pensando en laboratorios que estén trabajando en forma continua, con muestras, una gran cantidad de muestras, pues es una alternativa que vale la pena considerar. Insisto, en un momento más voy a decir incluso por qué es una alternativa que creo que vale la pena considerar. Aquí está un ejemplo del uso del líquidos masas en la acople triple cuadrupolo para monitorear. Aquí está un gráfico de 31 péptidos que corresponden a 13 alérgenos. Esta es la configuración, es el líquido masas triple cuadrupolo de este modelo, pero lo importante es que puede ser en varias matrices diferentes y nos permite monitorearlos. Es una herramienta de monitoreo muy grande. Y parte de lo que es importante considerar es, si estamos monitoreando plaguicidas y herbicidas, ya tenemos el líquidos masas. Y entonces, agregar una técnica adicional representa una inversión muy pequeña, porque es la misma configuración del equipo. Y es entonces donde vale la pena considerarlo. Ya no tenemos que trabajar con una técnica analítica diferente. Otra área de interés que a veces se nos olvida, pero pues en la parte del comercio internacional está muy, muy regulada, es el monitoreo de drogas veterinarias. Todo lo que se utiliza en la producción de alimentos, sobre todo de origen animal, pues tenemos el riesgo de que estén presentes algún medicamento veterinario que tiene efecto en el humano, un efecto tóxico. Hace ya un buen número de años, un asesor internacional de la industria láctea, coincidimos con un cliente, uno de los grandes productores de leche en el país, y él dice, yo en México no tomo leche. Y él le preguntaba, bueno, ¿por qué? Pues si tú estás promoviendo esta parte de los lácteos y eres asesor, dice, es que los controles que se llevan en México, estoy hablando de hace como 20 años, los controles que se llevan en México para el control de antibióticos, él se enfocaba en los antibióticos utilizados en el ganado vacuno como productor de leche, dice, no hay ningún control, entonces voy a tener antibióticos en la leche que me estoy tomando. Esto ha cambiado muchísimo. Ahorita las regulaciones y el mismo control que los productores tienen y los que procesan, pasteurizan y comercializan la leche se ha venido mejorando muchísimo. Pero para mí representa
justo esta preocupación que existe de que no haya residuos de estos medicamentos en lo que comemos, lo que tomamos. Y es una cantidad enorme de compuestos. Y debemos considerarlo, ¿no? Aquí hay una aplicación, una nota de aplicación para el monitoreo de 212 compuestos utilizados como drogas veterinarias o fármacos veterinarios. Aquí está otro ejemplo y se utiliza otra vez líquidos, masas. Acople de cromatografía de líquidos con espectrometría de masas, los esteroides. Este es como que es un poquito más común saber de ellos, los esteroides y algunos, me fue el nombre del compuesto, agonistas, beta agonistas, es bastante común que escuchemos, ¿no? Pues que hay mucho clenbuterol en la carne, pues es de este tipo de compuestos que están presentes y que pues tienen un impacto en la salud si los consumimos porque estén presentes en los productos. Otro grupo de compuestos que pues yo creo que todos consumimos en gran medida son las toxinas originadas en hongos. Cuando estas están originadas o producidas por un tipo particular de hongos se llaman aflatoxinas, pero en conjunto son micotoxinas, toxinas generadas por hongos. Estos hongos crecen en granos en general que se almacenan en condiciones no adecuadas. Entonces, ¿qué granos consumimos ordinariamente? Pues arroz, maíz, trigo, son los más comunes. Pues en todos ellos crecen estos hongos. Y al crecer, dejan estas toxinas en el grano y pues no las comemos. Entonces, unas tortillitas pueden tener una gran cantidad de micotoxinas. Me ha tocado compartir con algunos investigadores que han hecho un monitoreo y pues prácticamente todas las tortillas que nos comemos tienen toxinas. Algunas en niveles muy bajos, que representan menor problema, pero sí los tienen. Y este es otro aspecto donde ha venido mejorando. No me gusta promover lo industrializado sobre lo natural o lo tradicional, pero es mucho más fácil que la tortilla, por ejemplo, que se procesa a partir de harina producida por los grandes productores de harina de maíz, no tenga o tenga niveles muy bajos de toxinas. ¿Por qué? Por los controles que ellos llevan al recibir el grano, al procesarlo, hacer la harina. Es más difícil que un productor más chiquito que diga, no, pues sabes que yo compro el maíz al camión que llega al central de abastos y luego hago el nixtamal y de ahí proceso la tortilla. Es mucho más rica, pero el riesgo de que tenga toxinas generadas en hongos es mucho mayor. Y la forma más simple de monitorearlo, ese fue así como que la introducción, es utilizando un sistema de cromatografía de líquidos, utilizando detección por fluorescencia y por fotodiodos, un arreglo de fotodiodos. Sin embargo, si queremos monitorear más toxinas y queremos monitorearlas en otras matrices, llegamos otra vez al acople líquidos masas, con cuadropolo sencillo como el que se muestra aquí en la imagen, o con triple cuadropolo, donde podemos llegar a monitorear prácticamente cualquiera de estas toxinas. Y estas toxinas, insisto, pues la mayoría son cancerígenas. Algunas tienen efectos inmediatos. Por ejemplo, si se utiliza maíz contaminado con algunos de estas toxinas, de estas micotoxinas, en el alimento se procesa con este maíz, el alimento para el ganado, llega a producir abortos, por ejemplo, ¿no? O vómito. Y de hecho hay una toxina que así se llama en forma común, vomitoxina, porque produce vómito en el ganado. Bueno, pero no nada más es eso, sino son sobre todo la parte del cáncer. Y estas toxinas pues también se pueden analizar utilizando este arreglo de la cromatografía unificada que les comentaba, donde hacemos extracción en fluidos supercríticos y cromatografía en fluidos supercríticos.
Hasta aquí tenemos la parte de los compuestos orgánicos. Sin embargo, el monitoreo de metales pesados, pues también representa un área de interés y al que tenemos que ponerle mucha atención. Hay situaciones tan simples como el dulce de tamarindo, que tiene restos de plomo porque el chilito que se usó para producirlo estuvo expuesto en una carretera, algo que me tocó conocer de cerca, y entonces la gasolina todavía tiene plomo, los vapores llegan al chile que se está secando ahí a orillas de la carretera, el chile llega a la procesadora donde hacen el dulce con chile y tamarindo y pues tiene plomo, por ejemplo. Detalles tan simples como esos, a que el agua con la que se riega cualquier producto que se consume directamente tenga algún metal pesado, en zonas, por ejemplo, donde hay alto arsénico o hay mercurio o hay cadmio, plomo. Es importante tener en cuenta que cada vez la regulación va empujando hacia límites de detección y cuantificación más bajos. Ya en algunos casos estamos llegando a unidades de partes por trillón o partes por cuatrillón en algunos de los casos. Y eso pues nos lleva a contar con los instrumentos que nos permitan tener la capacidad de monitorear esas concentraciones tan bajas. Y no nada más en el chile, en productos lácteos, sino también en, por ejemplo, aceites comestibles. Se han encontrado altos niveles de algunos metales, algunos no son totalmente tóxicos, pero ya en grandes cantidades pueden empezar a representar problemas. Es importante entonces contar con la metodología que nos permita llegar a esos niveles de concentración para asegurar que nuestros alimentos son seguros. Y como una parte adicional, fuera ya de la parte de los compuestos o elementos químicos, pues otro punto importante tiene que ver con los patógenos, ¿no? Aquellos microorganismos que están presentes en el alimento, sobre todo en los alimentos que se consumen directamente, así como llegan a nuestra mesa, por ejemplo, los vegetales, lechugas, tomates, cosas de esas, que estén presentes estos patógenos, pues causan una cantidad enorme de enfermedades. Hemos visto recurrentemente en las noticias cómo con nuestro vecino del norte, recordando que estamos considerando Estados Unidos como el principal mercado de los productos agrícolas que producimos en México, pues hacen un llamado porque hay un productor de lechuga o de naranja que tiene o que han encontrado algún patógeno que está causando por ahí problemas, ¿no? Independientemente de esas regulaciones, el costo económico de las enfermedades producidas pues es enorme y puede llegar a causar problemas realmente severos, ¿no? Estos son un listado de algunos de los más comunes, de las especies de bacterias, sobre todo más comunes, que producen problemas de salud. Y el reto es, ¿y cómo las monitoreo? ¿Cómo le hago para saber si existe o no existe un bicho de estos en la lechuga, en la coliflor, en el brócoli, en lo que yo estoy comercializando? Pues una alternativa es utilizar una técnica que me permita monitorear una gran cantidad de especies. Esta técnica que estoy mostrándoles es MALDI, desorción asistida por láser y de matriz asistida con un espectrómetro de masas de tiempo de vuelo, que permite monitorear una gran cantidad de especies. Y ahorita, con el problema que tenemos de la pandemia generada por el coronavirus, el SARS-CoV-2, pues esto empieza a tener una importancia mayor, porque pues es indispensable que nuestros productos estén libres de este virus. Si bien es cierto que se ha demostrado el virus no dura mucho tiempo, o sea, no dura semanas sobre superficies, pues necesitamos estar seguros de que no estemos difundiendo, dispersando el virus, ¿no? Entonces, una técnica de este tipo que monitorea tanto a bacterias como virus ayuda muchísimo, muchísimo
a poder tener una ventaja competitiva en el comercio que tenemos con nuestros grandes compradores de productos agrícolas. También existe la posibilidad de que en el proceso de elaboración de algún producto, como el ejemplo que tenemos en pantalla de una galleta cubierta con chocolate, donde tengamos algún material extraño, y no me estoy refiriendo a residuos, por ejemplo, de insectos, sino es una pieza de metal, aquí está fierro, es una aleación, esta composición es una aleación de un acero, que seguramente proviene de las máquinas que se utilizan para procesarlo. Entonces, esto también debemos tener pues en mente que debemos tener la posibilidad de monitorearlo, y aquí el ejemplo es para mostrar cómo un sistema de fluorescencia de rayos X de energía dispersiva nos ayuda a identificar el origen de este material extraño. Y es una alternativa que debemos tomar en cuenta. También otros materiales de origen ajeno a los alimentos, pues son los plásticos o material orgánico en general, ¿no? Puede ser un aceite, puede ser, o sea, un lubricante, vamos, de la maquinaria que utilizamos, pero también puede ser algún residuo de los recipientes. Todos los recipientes o todo lo que entra en contacto con el alimento en todo el caminito desde donde se produce hasta nuestra mesa, pues también necesitamos estarlo monitoreando. Y el material de empaque forma un grupo de compuestos que algunos pueden tener un problema muy, muy severo hacia la salud. ¿Y qué utilizamos de material de empaque? Pues plásticos, vidrio, metales. Y tenemos que tener la capacidad de monitorearlos. Ahorita comentaremos solamente un ejemplo, dos, de este monitoreo que hacemos del material que está presente tanto en el empaque como en los procesos de elaboración. Y uno de los casos es el uso de minerales, de aceites minerales, que cuando son aromáticos, pues pueden llegar a producir un efecto nocivo en la salud, que pueden ser mutagénicos, carcinogénicos, teratogénicos. Y hay unas regulaciones que ayudan a decir, ¿sabes qué? Pues no puede haber más de tanto, porque ya puede dar un problema. Y estos llegan a través del material de empaque, de los lubricantes que se utilizan en el proceso completo, algunos aditivos que vienen contaminados, o de emisiones que hay en el ambiente que llegan y se quedan sobre el alimento. Y hay algunas formas de hacer este tipo de monitoreo, en este acople, por ejemplo, donde en cromatografía de líquidos hago una separación previa y una concentración, y el monitoreo final lo realizo a través de cromatografía de gases, y me permite eliminar, por ejemplo, todo lo que tenemos como contaminantes, y puede decir, no son naturales, sino efectivamente tenemos una contaminación y hay que buscar en dónde se encuentra. Además, en el material de empaque, pues pueden estar presentes metales. Estos metales, como cargas que se utilizan para darle ciertas propiedades al metal, pues también es importante estarlo monitoreando. Y hay una área de trabajo que cada vez crece más, es la parte de los lixiviados y extractables, compuestos tanto inorgánicos como orgánicos, que en el proceso de lixiviación desde el material de empaque necesitamos tener pues controlados, porque pueden producir algunos problemas. Y aquí les muestro algunos resultados obtenidos con un sistema de QTOF, donde, por ejemplo, aquí tenemos unas bolsas para el emparedado, para el sándwich, de esas que son selladas, recipientes plásticos, aluminio, todos los compuestos que pueden ser extraídos con solvente, diferentes composiciones de los solventes de extracción,
y que algunos de ellos son inocuos, pero hay otros que sí son dañinos y que cada vez se pone más atención a nivel internacional para regularnos. Además, y para agregarle y completar, pues la situación global de salud que estamos padeciendo en la pandemia, pues volvió a dispararse el uso de envases y recipientes desechables para los alimentos con la finalidad de disminuir la propagación del virus o el riesgo de contagio. Pues todos estos pueden tener cualquier compuesto como estabilizadores, aditivos, cargas, hablando de los plásticos, solventes residuales, cloratos y percloratos y algunos otros compuestos perfluorados que pueden estar presentes y necesitamos estar monitoreando. Es algo que sigue estando presente y que nos va a seguir dando pues mucho trabajo para estarlo monitoreando y que necesitamos estar preparados para trabajarlos. Y finalmente, aunque no tiene nada que ver con inocuidad, pero sí en la parte comercial, en la parte de alimentos adulterados. Que el jugo de naranja no es jugo de naranja, sino es ahí una mezcla de diferentes componentes, que la miel pues no es miel, o una parte es miel de abeja y otra parte es alguna solución con azúcar, no lo sé, es algo que también es importante y representa o puede representar problemas en la comercialización de los productos. Es ahí donde el problema económico puede hacerse muy grande, aunque la parte de salud no sea tan crítica, sí puede llegar a representar problemas. Hace algunos años hubo un problema muy fuerte con fórmulas lácteas infantiles que tenían melamina y esta melamina pues representa un riesgo para la salud de nuestros bebés cuando consumían este tipo de leche contaminada. Hubo un problema mundial que se presentó precisamente porque tenía que ver con ciertas fórmulas que estaban contaminadas. Este es el panorama que presentamos. Los invito a que visiten esta página que tenemos desarrollada en Chimatsu, donde hay una gran cantidad de aplicaciones. Esto que les comenté y les mostré son algunos ejemplos solamente para la industria alimenticia y que nos pueden ayudar a buscar la mejor alternativa analítica para nuestra necesidad en el laboratorio. Bien, abro la posibilidad de contestar preguntas. Les pido que lo hagan a través de la sección de preguntas y respuestas o en el chat para que por favor me ayuden. Voy a leer primero sección de preguntas y respuestas. No veo una pregunta, pero en el chat, déjeme ver, no tengo preguntas. Si alguien quisiera, a ver, Fernando Hazas dice que tiene muchas preguntas. Adelante, espero poder contestarlas. También Arturo menciona, necesito que me las manden por escrito, por favor, Arturo Flores. Con gusto las contesto. Ustedes me dicen. Por favor, escríbanlas, chicos, para poderlas contestar. Tenemos unos minutos para contestar sus preguntas. Adelante. A ver, aquí dice Karina Garnica. Buenos días, nosotros vamos a incursionar en análisis de plaguicidas organofosforados en aguacate. Híjole, es un reto. ¿Por dónde buscamos? Pero donde buscamos cuáles son los plaguicidas que se monitorean así. ¿Dónde buscamos cuáles son los plaguicidas que se monitorean así como los límites permisibles? Ok, te propongo lo siguiente. Para el aguacate en particular, hay regulaciones dependiendo de los países. Entonces, necesitaríamos saber hacia qué mercado te interesa
y entonces trabajar sobre eso. Voy a poner en pantalla mis datos para que vean mi correo. Déjame ver cómo le hago aquí. Espero que se alcance a ver mi correo. A ver, creo que vamos a ver si... Válgame Dios. No sé qué hice, déjenme ver. Ahí está. Espero que se vea ahí mi correo electrónico. Válgame Dios, me dice que no se puede. A ver ahí. Sí se ve mi correo electrónico, espero que sí. Para continuar aquí con la revisión de las preguntas. Déjenme ver en el chat nuevamente. Uy, ofrezco disculpas, ando aquí hecho bolas. Espérenme tantito, voy a parar nuevamente para poder contestar. Y vuelvo a compartir. Ok, ya. Entonces, mándame un correo para Karina sobre los límites y cuáles puedes monitorear en Aguacate, con mucho gusto. Es posible disponer de la grabación de la conferencia. Va a estar disponible en nuestra página de YouTube. En un ratito más les comparto la liga para que lo puedan ver. Me mencionas que es para mercado de exportación a Estados Unidos. Con mucho gusto, mándame un mensaje de correo y lo empezamos a trabajar. Mariana, ¿cómo es la detección de masa para microorganismos? Gracias. Esa detección se hace a través de los fragmentos. Hay unas bibliotecas muy grandes de fragmentos, tanto de la parte proteica como los glicoproteínas, lipoproteínas, que nos dan fragmentos de masa muy conocido. Entonces hay una biblioteca donde llega tales fragmentos de masa y dice, pues tales fragmentos de masa corresponden, nos da a tales compuestos que corresponden a tales proteínas que son de tal microorganismo. Es un trabajo, mucho trabajo de procesamiento de datos, pero esa es la forma general en la que se hace la detección. Los alimentos orgánicos tienen los mismos riesgos contaminantes que los alimentos que no se manejan con esa etiqueta. ¿Hay regulación para estos o es solo una moda? Ok, para esta pregunta espero no defraudar a algunos. La realidad es que productos totalmente orgánicos, entendiendo orgánico como libre de cualquier compuesto, cualquier molécula que se le agregue para mejorar su producción o que no tenga plagas, no existen. No existen. Tendría que irse alguien a la parte más alta de alguna montaña donde nadie haya llegado nunca para decir que lo que crece ahí es totalmente orgánico. Lo que sí es una regulación. Entonces, si tú utilizas agua para regar tomates, por ejemplo, pues tienes que demostrar que el agua que utilizas es libre de plaguicidas, por ejemplo. Y eso implica que tengan menos de tal concentración. Quienes no hayan convivido con resultados en este tipo de análisis, bueno, les comento que hay plaguicidas en todos lados. Me ha tocado colaborar con algunos investigadores que han encontrado plaguicidas, los más inverosímiles en leche materna, por ejemplo. Entonces, ¿qué está haciendo ahí un plaguicida? Bueno, pues ahí está. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de plaguicidas durante muchos años. Entonces,
Tiene que ver un poco con una moda, pero también con la búsqueda de que no haya compuestos externos o ajenos al alimento que causen daño. Sí existen regulaciones, no son muy estrictas, son más bien regulaciones que se plantea los mismos consumidores. Yo espero que esto vaya encaminado a tener mucho mejor control, pero la realidad es que vas a encontrar compuestos orgánicos ajenos al alimento en todos los alimentos. Pequeña cantidad, pero lo vas a encontrar. ¿Hay algún equipo que pueda comprender? ¿Hay algún equipo que pueda comprender la mayor cantidad de análisis contaminantes en un alimento? Espero haber entendido la pregunta. ¿Un solo equipo que pueda ver muchas cosas? Pues de acuerdo con lo que platicábamos, el que mejor ayuda para los orgánicos es un líquidos masas, pero no soluciona todo, no soluciona todo. Es el que, digamos, pudiera darnos una mayor cantidad de compuestos monitoreados, pero, y eso es importante, depende de la regulación. Si la entidad reguladora, quien te va a revisar la información, te dice, tiene que ser con esta metodología, pues con esa metodología se hace. Aunque no sea la mejor o la más sensible. Depende mucho de lo que te diga esa regulación. ¿Hay algún método para deshacerse de las micotoxinas? Ah, caray. Si te refieres al alimento que tenemos en el refrigerador, no lo hay. Si te refieres a cómo en el procesamiento del alimento puedo eliminar las micotoxinas, sin tener la información completa, te podría decir que creo que no. Lo que se hace es evitar que lleguen. Entonces, por ejemplo, los grandes productores de grano, y voy a decir una marca que es la que conozco, Maseca, ellos monitorean el grano y lo están monitoreando durante el almacén, desde que lo reciben, almacenado y al producir la harina y después en la harina. Eso es lo que conozco. Y los grandes productores de harina de maíz hacen eso. Bimbo, por ejemplo, también lo monitorean el trigo. Entonces, se monitorea. Es evitar que llegue. Después no conozco yo ninguna metodología para quitarlo. No veo más preguntas. Déjenme ver. A ver, viene otra por acá. ¿Ya tiene base de datos para todos o muchos elementos químicos o biológicos? Porque veo que el equipo muestra diagramas, supongo ya están identificados. Me imagino que te refieres a los microorganismos. En el caso de los microorganismos, sí, se compara contra base de datos. En el caso de los compuestos orgánicos como plaguicidas, también hay bases de datos contra las que se compara la información. ¿Qué hace falta para que en México tengamos reglamentaciones claras y que pongan a los productores a que verdaderamente se preocupen por la inocuidad, ya que no existen revisiones estrictas para verificar que los productores estén dando cumplimiento a las pocas normas que se tienen? Pues déjame decirte, Arturo Flores, contestando esta pregunta, que depende de nosotros consumidores. En la medida que lo exijamos, va a ser más estricta la regulación. Porque sí existe, hay mucha regulación que sí existe. ¿Hay algún método para deshacerse de micotoxinas? Ya la contestamos. ¿Puedo realizar un coliforme simple en alguno de los equipos que sustituya la siembra y conteo? Pues es el equipo de Malditov, ese sería. Pero si solamente vas a hacer coliformes, no vale la pena. Hay que seguir con la misma metodología. Técnica para preparar muestra de bacterias para que pueda ser analizada por Maldi. María de los Remedios, escríbeme por favor, María de los Remedios, mi correo está en la pantalla para que por favor a través de eso te pueda ayudar con eso un poquito más. Dice que sí, se mostraron ejemplos para verduras, pero si es aplicable para todo tipo de alimentos, sí, pero depende que se está monitoreando, pero sí. Sí, definitivamente. Plaguicidas, pues también de origen animal, alimentos de origen animal. Me preguntan si vendemos equipo o realizamos análisis. Vendemos los equipos y dentro de nuestros clientes hay laboratorios que realizan análisis. Si hay algún interés en particular, te pido que te pongas en contacto a través del correo.
podrías ver las condiciones de cada microorganismo y se pueden eliminar algunos dependiendo de las condiciones, temperatura, pH, sobre la pregunta que hicieron. No entiendo eso. Perdón, no entendí ese comentario. Tengo acá en el chat dos más. Dice, productos hidropónicos, ¿existen datos de contaminantes? Sí, sí existe. La principal fuente de contaminación es a través del agua. Entonces depende mucho de qué hay en el agua. ¿Las regulaciones son estrictas o nosotros respondemos a las necesidades de los países donde deseamos exportar? Ok, sí hay una regulación en México, es una regulación vigente, es una regulación que nos lleva a tener controles. El último ejemplo es la norma para el etiquetado de alimentos. Sin embargo, el problema más fuerte que tenemos es de que no hay sanciones. Hablando de todo lo que platicamos hoy, tiene que ver mucho con a dónde queremos exportar, porque las regulaciones de cada país son diferentes. Se parecen mucho, pero son diferentes. De mi experiencia, el mercado más duro es el mercado asiático, Japón y China. Tienen regulaciones muy duras, muy duras. Después sigue Europa y después Estados Unidos, pero se parecen mucho las regulaciones. Entonces, pues depende a dónde queramos vender. Sobre la base de datos de compuestos, ¿dónde la puedo hallar? Mándame un mensaje, Fernando, porque depende de qué es lo que quieras buscar, cuál es la configuración del equipo que tú tienes. Con gusto te ayudo. Mándame un mensaje de correo electrónico, por favor. Costos de los equipos, más o menos, pues ahí sí te puedo decir que hay de chile y de manteca, dirían, para los tamales. Depende de lo que quieras. Depende de lo que quieras. Aquí lo más importante, y es un punto que siempre insistimos mucho cuando trabajamos en los proyectos, es establecer una relación costo-beneficio. ¿A dónde quieres llegar? Y cuántas muestras vas a tener y el beneficio que vas a obtener al final. Y es entonces donde dices, bueno, ok, esta es la mejor configuración. Y en eso pues ya tenemos algunas experiencias que nos han llevado a poder trabajar con esto. No veo más preguntas. Bueno, pues muchas gracias. Antes de terminar, yo quiero invitarlos a que entren a nuestra página. Tenemos un blog donde, pues, más o menos con regularidad, cada mes, cada 2 meses, se está generando contenido. Y además, tenemos nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube se suben todos los seminarios que damos, están ahí grabados, los pueden tener acceso en cualquier momento para que con ello puedan pues volver a revisar la información que comentamos en estos seminarios. Y finalmente, estamos participando en este congreso virtual que se va a llevar del 11 al 13 de noviembre. Somos patrocinadores y bueno, los invitamos a que participen. Hay muy buenas conferencias. Mucho de lo que comentamos hoy, algunos aspectos se van a revisar en este congreso, entonces para que puedan también participar ahí. Si no hay nada más, pues les agradezco mucho su participación. Muchas gracias por sus preguntas. Insisto, si tienen algo más que compartir, con mucho gusto, a través del correo, me pueden enviar la información o en la invitación que les llegó, más bien la confirmación para la inscripción al seminario, también le pueden escribir. Ese lo administra Jesús Nacianceno. También a través de él me pueden hacer llegar las preguntas, comentarios. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Cuídense, hay que mantenernos sanos. Muchas gracias.